Eso no se lo decía la oposición en ese momento político, que entiendo fue en el año 2012, sino que siguen siendo la agenda de una oposición que se midió en un proceso electoral que decía que no iba a reconocer los resultados, pero que en este caso los resultados le favorecieron y así lo reconocieron. Mucho se ha dicho de lo que haría o de la agenda de esta nueva Asamblea Nacional. Entre tantos temas que se abordan, defensor, se habla de la remoción del poder ciudadano. No solo del poder ciudadano, han hablado de todos los poderes. Han hablado del TCJ, han hablado del Consejo Nacional Electoral. Sí. ¿Es viable dentro de esta nueva Asamblea Nacional? Claro. ¿Y cuáles serían esos pasos concretos que se deberían dar en caso de que tengan esa agenda? Sí, el pasado martes cuando nosotros hicimos nuestra rueda de prensa para felicitar pues, al pueblo por su actitud cívica, democrática, no violenta. Incluso hemos visto cómo los días que han transcurrido el pueblo ha mantenido su conciencia cívica, la calma, no ha caído en provocaciones de ningún tipo, afortunadamente, para generar ningún tipo de crisis institucional que algunos hubiesen deseado. Un colega tuyo me hizo la misma pregunta, porque también eso se ofertó. Parte de las cosas que se dijeron en la campaña electoral era esa, obtener una mayoría para arremeter contra los otros poderes. Bueno, ya yo creo que pasadas esas aguas de la campaña, la precampaña, lo que se impone no solo es la sindéresis, sino el raciocinio, ¿no? Porque hay que estudiar también, hay que leer la Constitución, hay que entender que Venezuela, y allí voy al fondo de tu pregunta, en Venezuela no rige un sistema parlamentario. Esa es la clave de toda esta discusión. Pero tampoco en el pasado, no es en base a la Constitución del 99, tampoco durante la Constitución del 61 existió. Tú me preguntarías, bueno, ¿en qué países sí rige un sistema parlamentario? Te voy a dar dos ejemplos muy breves. En Europa, el caso de España, el caso de Inglaterra. España, por ejemplo, se eligen los parlamentarios y del seno del Parlamento se escoge el jefe de gobierno. En Venezuela no es así. En Venezuela tú eliges al jefe del gobierno, al jefe del Estado, por unas elecciones directas. No lo elige el Parlamento como tal. Pero voy más allá. En Venezuela existen 5 poderes y la Constitución le da a cada poder, a través de lo que el constituyente muy sabiamente redactó, competencias muy claras que sirven, yo lo he explicado, como un contrapeso constitucional para que un poder no avasalle el otro. En tal sentido, la Asamblea Nacional, como no, tiene atribuciones, yo les he dicho. De hecho, pude conocer, Dair, si me permite, las 3 fases, las 3 ramas del Poder Legislativo. Me tocó ser diputado titular en el último Congreso bicameral. No, estaba diputado y Senado. De allí nosotros renunciamos para ir de candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, que es otra rama del Poder Legislativo supraconstitucional, por el Poder Constituyente originario, ¿verdad?, que redactó la actual Constitución. Y luego también estuve en la primera Asamblea Unicameral, representando el Circuito 1 del Estado Anzoátegui. ¿Qué te quiero decir con esto? Que uno conoce, en verdad, claro, el poder que pueda tener una Asamblea Nacional en el marco limitado de sus competencias, no ilimitado. Y lo voy a detener allí. Y allá te voy a hablar claramente. Cuando te hablo del contrapeso, si me permite, medio minuto. El contrapeso constitucional te establece, por ejemplo, que, si vámonos concretamente a tu pregunta ya finalizando, la Asamblea Nacional para remover, en este caso, al poder electoral o al poder ciudadano, para poder hacerlo, tiene que tener previamente un dictamen en sala plena, pero no porque quiera tampoco la sala plena, en base a requisitos, en base a una serie de artículos que establece la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, siempre en concordancia con la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, podrá, ¿verdad?, decir si tal o cual titular del Poder Ciudadano o tal o cual rector del Poder Electoral podrá ser removido. Finalmente es el TCJ, pero voy más allá.
el TCJ tampoco tiene un poder omnímodo. ¿Por qué? Porque pudiera remover la Asamblea Nacional a un magistrado o a una magistrada del TCJ previa calificación del poder ciudadano, del Consejo Moral Republicano, quien calificaría si ese magistrado o esa magistrada incurrió en tal o cual ilícito que merezca ser removido. Entonces estamos hablando de, yo quisiera en esto ser un poco pedagógico, si me permite, de 3 artículos clave. Yo invito a quienes nos están viendo, que nos están oyendo, puedan leerlo. El artículo 265, el artículo 279 y el artículo 296 de nuestra Carta Magna, que te va explicando ese tejido, ¿verdad? Ese bordado que fue haciendo el constituyente para que un poder no avasalle al otro, en este caso sea la Asamblea Nacional o el propio TCJ. El propio TCJ tiene un control del poder ciudadano. ¿Quién conforma el poder ciudadano? La Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Eso es sabio, eso es correcto, eso es positivo en democracia porque te establece un marco de equilibrio institucional. Así que yo invito a leer la Constitución. Una cosa fue la campaña, lanzar llameantes discursos, explosivas propuestas, y otra es la realidad. Ahora, vamos a ir en contra de la Constitución cuando ella nos permitió, en este caso a quienes han sido electos, les ha permitido estos cargos de elección popular. Yo creo que no es lo correcto. ¿Qué sería lo correcto? Y lo he dicho. Bueno, mira, que esta Asamblea Nacional, con la mayoría que ha obtenido, a la cual hemos felicitado, se siente ¿a qué? Luego que asuma su directiva y ellos hagan su agenda, se siente con los demás poderes en los términos que establece la propia Constitución. ¿Para qué? Para un principio que yo quiero rescatar acá. El principio de cooperación entre los poderes, no de perturbación entre los poderes. Eso no existe. En derecho existe el principio de cooperación entre los poderes, que forman parte del Estado, no que un poder va a perturbar a otro y así sucesivamente, porque entonces, Daira, ¿qué entraríamos? Entraríamos en una anarquía, entraríamos en un estado de subversión, entraríamos en un estado de ilegalidad, y eso va a tener repercusiones obviamente sociales, eso pudiera generar violencia, y yo creo que ya el pueblo está cansado de lo que ocurrió en el 2014, ¿verdad? 43 muertos, 800 heridos por llamados que se hicieron a la violencia. En el 2013, allí, 14 muertos en el golpe de Estado del 11 de abril, una serie de muertos en el paro petrolero que le produjo a la República 30.000 millones de dólares en pérdidas. Es decir, yo creo que es el momento de la alta política, si me permites, entonces, esa segunda conclusión. No, y quiero llegar allí porque buena parte de los mensajes que hemos recibido van también consultando con respecto a la ley de amnistía, que ya usted lo comentó, pero es que hay algunos mensajes a través de Twitter que han publicado quienes hoy en día son electos diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, y quiero retomarlos nuevamente porque los reseñamos mientras usted estaba abordando otro tema. Y entre esos mensajes, ahí está, Henry Ramos Aluc dice: Maduro no puede mantener presos a dirigentes y estudiantes después que se apruebe ley de amnistía, ni Cabello puede regalar bienes públicos. Este es un mensaje. Otro de los mensajes dice, Delsa Solórzano, también diputada electa: en la primera sesión se debe poner en la mesa ley de amnistía. Ellos hablan de que esta ley es prioridad. Hay otro mensaje por allí. Julio Borges dice, 112 diputados derrotaron democráticamente un gobierno antidemocrático e iniciarán el cambio que la mayoría quiere. Y hay un tuit más que quizás da pie a esto. Tenemos mayoría calificada. ¿Qué puede hacer el gobierno? Nada, que no podemos enmendar desde la nueva Asamblea Nacional. Y le voy a colocar una pregunta que nos llega a través de la cuenta en Twitter y que va relacionada, buena parte de los mensajes van orientados a este tema. ¿Cómo un dirigente de oposición llama a que dirigentes políticos detenidos queden libres? ¿Quién me puede explicar esto? Fíjate, ve, se habla de enmiendas, se habla de reformas, pero eso tampoco es omnímodo por parte del Parlamento. Toda enmienda, toda reforma pasa por un referéndum, por una consulta nacional al pueblo. Allá voy, nuevamente. O sea, yo creo que se está manipulando mucho el tema constitucional porque hay gente que puede estar creyendo ahorita, bueno, la Asamblea puede hacer y deshacer, puede hacer esto y lo otro. Por ejemplo, incluso hasta cambiar toda la Constitución.
¿Eso puede ser posible? No. Tú puedes de la Asamblea proponer una enmienda, perfecto, pero quien tiene la última palabra es el pueblo soberano a través de un referéndum que tú tienes que activar de forma inmediata. Te voy a dar un ejemplo reciente. En el año 2009, en febrero, hubo un referéndum, ¿verdad? ¿Producto de qué? De una previa enmienda que la Asamblea Nacional en aquel entonces hizo para permitir lo que se llamó la elección que le permitiese un cargo de, valga la redundancia, de elección popular, postularse nuevamente y que el pueblo dijera si votaría por él o no. Eso lo hizo el legislador, pero pasó ¿por qué? Por un referéndum nacional. Es decir que, decía uno de los tuits, bueno, el gobierno puede contra lo que se puede enmendar, todo se puede enmendar, pero pasa por una consulta popular. Claro. Por ejemplo, si tú enmiendas artículos que sean regresivos, que vayan en contra del espíritu democrático de la Constitución, el pueblo tendrá que pronunciarse si apoya esa enmienda o no, esa reforma o no. Entonces, por eso volvemos al tema inicial. En el marco de una Constitución como la nuestra, todo lo que tú hagas tiene que ser para mejorarla, para avanzar, para ser superiores, si me permite, en materia de los derechos que ya están establecidos y no para vulnerarlos. Por lo tanto, yo diría que una cosa es lo que tú puedes estar ahorita escribiendo en Twitter, en medio de una euforia postelectoral, y otra es cuando tú asumas el cargo con toda la responsabilidad que eso significa, en un momento como el nuestro, y comiences a actuar. Entonces yo diría, vamos a esperar a ver qué pasa a partir de ese 5 de enero, y mi llamado siempre va a ser desde este, digamos, espacio de lucha, como es la Defensoría del Pueblo, que ha hecho un esfuerzo enorme, por cierto, para elevarle el perfil con 60.000 acciones defensoriales en 11 meses, seguir aportando todo lo que sea por la paz y por la estabilidad de la nación. Y ese llamado es bien